Acerca de lo que son las consecuencias, vemos claramente que no importa en cualquier lugar que sea la humanidad, por X causa o por muy poco conocimiento que tenga de la verdad o del amor o del bien, ellos saben que matar a una persona es malo. Lo que quiero entender es que la humanidad tiene un concepto de lo que es el bien. Ahora, el conocer lo que es el bien nos convierte en personas autónomas de poder tomar decisiones, sean para bien o sea para mal. Y lo que tenemos que siempre valorar es el hecho que cuando nosotros tomamos una decisión, cada decisión trae su consecuencia. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que son las características de nosotros cuando oramos y no orar, son tan graves que nosotros podemos describir a tal punto de conocer la verdad y tener un conocimiento de la palabra, pero nuestro entendimiento queda entenebrecido, como dice la palabra, o nuestro entendimiento queda cegado completamente, porque el hecho que yo tenga el conocimiento y la agilidad no me da la facultad de yo poder accionar la palabra del Señor. Es por eso que a veces no nos explicamos el por qué yo conociendo el mal, aún sabiendo que me trae consecuencias del mal, lo termino haciendo aún sabiendo que es mal. Y a veces no le explicamos el por qué llegamos a tal grado que aún conociendo el mal lo terminamos haciendo y conociendo el bien no lo hacemos. Y es porque a veces no es por falta de agilidad, a veces no es por falta de capacidad, a veces por falta de determinación, o a veces por falta de una vida cognitiva y comunicativa con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hablar acerca de lo que es la introducción, de lo que significa y representa, Jesús habló a sus discípulos en el monte Getsemaní, en el capítulo 26 a la altura del versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le enseña a sus discípulos que nunca le van a venir tentación. Le está enseñando eso. Jesús lo que le está enseñando, velad y orad para que no entréis en tentación. Lo que debe de que nosotros tenemos una expectativa de que podemos flaquear, podemos caer o podemos levantar. Lo que Jesús está diciendo es que no van a venir tentaciones. Al contrario, Jesús está diciendo van a venir tentaciones, pero necesita orar y necesita estar velando y pendiente para que no entre en ella. Entonces el punto de que vengan o que no vengan, el punto o la consecuencia que puede traer es cuando tomamos la decisión de accionar en nuestra vida, y cada mal o cada decisión trae su consecuencia. Jesús le enseña a sus discípulos porque ellos tenían un conocimiento de su palabra, mas sin embargo ellos debían de orar, debían de buscar a Dios para poder ejercer lo que Dios había determinado sobre ellos. Entonces vemos claramente que a pesar de nuestro interés de buscar a Dios, siempre van a venir momentos difíciles en nuestra vida. Siempre van a venir momentos duros en nuestra vida donde no sabremos qué hacer. Lo importante es saber manejar la situación, saber tomar las decisiones y mantener en comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús le enseña a sus discípulos velar y orar para que no entreguen en tentación. Lo que debe de que estamos expuestos a Satanás en cualquier circunstancia en nuestra vida. Nosotros a veces tomamos vacaciones espiritualmente o físicamente, mas sin embargo Satanás no toma vacaciones. Él no tiene día feriado, él no tiene día de descanso. Él 24 horas está buscando cualquier solución o cualquier expectativa para poder destruirte. Y a veces no agilizamos ni valorizamos ni nos enfocamos en tal grado. Y a veces no entendemos el por qué vienen circunstancias en nuestra vida. Es porque Satanás se está colando. ¿Pero por qué se está colando? Porque no tenemos comunicación con el Espíritu Santo. Hablar de la oración y doblegar nuestra voluntad, adquirir conocimiento para aplicar lo que Dios determinó sobre nosotros. Porque cuando oramos no estamos aislando o lo estamos aislando completamente del mundo. Ahí es donde viene lo que es el origen o el significado de la palabra santidad, que significa separación. Es por eso que dice que Dios es santo, 3 veces santo, imagínense. Si santo significa separación, que no podemos acceder a Él, ¿cómo será 3 veces santo? Es por eso que el apóstol Pablo dijo, en la vista es lo inaccesible. O sea, nadie puede entrar en su presencia. Mas sin embargo, como Cristo murió en la cruz del Calvario, tenemos acceso por medio de la sangre de Jesús y por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios salvó a la humanidad por su Hijo. Hijo o Cristo es la vez que nos une con Dios. Timoteo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, hombre o Jesús, el Hijo de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6, porque nadie nunca irá al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque yo soy el
verdad y la vida. Sobre lo que debe de que Jesús es el eslabón favorito con Dios. Pero ¿cómo podemos llegar a la plenitud de su presencia? Por medio de la comunicación del Espíritu Santo. Porque podemos distinguir, pero el único que conoce la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. No lo digo de mi concepto o de mi cualidad, lo digo conforme a la Biblia, según en 1 Corintios capítulo 2. ¿Quién conoció las cosas del hombre sino el Espíritu que habita en el hombre? Así también las cosas de Dios nunca nadie las conoció sino el Espíritu de Dios y el que habita en él. Y por medio del Espíritu Santo nos las revela a nosotros para provecho y aplicarla. Entonces a veces el ejecutar una acción sin pedir dirección de Dios nos lleva al punto de fracasar y de tener decepciones. Entonces dentro de lo que es el panorama de la oración, vamos a hablar acerca de las consecuencias que pueden traer las buenas y las malas. Consecuencias de no orar. Bien, en el libro de Lucas capítulo 18, Jesús le está enseñando a sus discípulos en el capítulo 17 acerca de lo que es el perdón, acerca de lo que es el reino de Dios. Le está hablando acerca de una promesa que Él determinó sobre él. Le está hablando acerca de un propósito que está trazado. Le está hablando acerca de que ella determinó algo sobre él. Mas sin embargo, en el capítulo 18 parece ser que los discípulos, ellos pretendían no buscar. Parece ser que ellos estaban pretendiendo el hecho de que se iba a cumplir porque se iba a cumplir. Mas sin embargo Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos que tuvieran esperanza y que tuvieran fe. Digo, velad y orad para que en esta estación, y le voy a contar una anécdota para que ustedes cobren fuerza y para que sepan que todo lo que ustedes oren no volverá vacío, porque Isaías dice: mi palabra sale de mi boca y hace lo que yo quiero y no vuelve a mí vacía. Entonces Jesús le comienza a enseñar a sus discípulos y le comienza a decir: había una ciudad, una viuda que estaba clamando por justicia. Ella estaba orando persistentemente y el juez era injusto. El juez no le quería responder. El juez no le quería hacer justicia. El juez no quería dialogar con ella para cumplir su voluntad, porque era un justificativo. No simplemente era una excusa, era algo que ella necesitaba. Y el juez no quería dialogar, ni ejecutar, ni juzgar tal caso. Mas sin embargo, por su persistencia, el juez llegó a la conclusión de que si no intervenía o no tomaba la decisión de poder ejecutar la acción que él pedía, él decía: bueno, si no hago esto, ella persistirá y nunca renunciará a lo que ella está clamando. Ahora bien, ¿por qué Jesús le recalca a sus discípulos el hecho de orar? Porque los discípulos están en la etapa de la formación. Los discípulos, ellos eran apóstoles, la palabra apóstol significa enviado. Ellos estaban siendo formados y preparados para ser enviados por Jesús a predicar la palabra, a ser pregoneros de justicia, a ser embajadores del reino de Dios. Mas sin embargo, el hecho de que estaban con Jesús todavía a veces no entendían. Cuando Jesús le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas, y Pedro se hunde. Esto no es una buena iniciativa, mas sin embargo la voluntad de Dios no era que se hundiera, era que siguiera caminando. Entonces Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces claramente vemos que en la vida de Pedro fue así. Negó a Jesús, sacó su espada y le mochó la oreja un sumo sacerdote cuando Jesús lo iba a entregar. Entonces cuando hablamos acerca de las consecuencias de orar, a veces nosotros no entendemos, no explicamos el por qué nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes, nos sentimos aislados, nos sentimos que no avanzamos, que no continuamos, nos sentimos vacíos, sin esperanza. Y podemos identificar ciertas cosas y tal punto, y lo primero que quiero tocar es acerca de la voluntad. Es tan importante orar que si nosotros no oramos y no mantenemos la comunicación con el Espíritu Santo, nosotros aún teniendo el concepto genuino de su palabra, no la vamos a poder por práctica en nuestra vida. A muchos nos ha pasado que teniendo el conocimiento del bien no lo hacen. ¿Por qué? Porque les puedo poner un ejemplo muy fácil: el hecho de que yo tenga la capacidad. Imagínense que yo soy una persona que tenga 100 libras. Le puedo levantar una pesa de 150 kilos. Tengo el potencial, tengo la agilidad. Pero imagínense que estoy viviendo 7 días. Imagínense que tengo 7 días sin comer y tengo 7 días enfermo. Jamás voy a levantar esos 150 kilos. Ahora, ¿por qué no lo voy a levantar? Tengo la capacidad.
capacidad, tengo la agilidad, tengo el potencial, mas sin embargo no tengo la fuerza que me permita ejecutar esa acción. Entonces cuando nos vamos a la palabra, nosotros explicamos el por qué yo como siento no lo termino, o por qué yo como siento su voluntad no la puedo poner por práctica en mi vida. Es que cuando no oramos la palabra se nos hace pesada. Cuando no oramos venir a la iglesia nos hace engorroso. Cuando no oramos sentimos que Satanás toma ventaja. Cuando no oramos sentimos que los deseos carnales están tomando control sobre nuestra vida. ¿Sabe cuándo el reino de Dios se hace difícil para nosotros? Cuando no tenemos comunicación con el Padre. Sentimos que no tiene sentido, sentimos que no vale nada. Pero cuando oramos y nos rendimos en su presencia, todo puede ser posible. Cuando estamos en su presencia, todo puede ser posible. Porque cuando no oramos nos sentimos vacíos. Cuando no oramos nos sentimos que no valemos nada. Cuando no oramos sentimos sin fuerza. Nos ponen a cantar, cantamos por cantar. Nos ponen a predicar, nos ponen por predicar. Y a veces necesitamos controlar esos desánimos. A veces necesitamos controlar esa decaída. Que no explicamos el por qué yo me levanto hoy tan alegre, tan contento y me despierto mañana triste y decepcionado. Porque a veces nuestra expectativa cambia. Somos personas intertestamentarias o intertestamentarias. O sea, que tenemos temperamento que a veces se contradice de la voluntad. Mas sin embargo nosotros no podemos dejarnos llevar por los sentimientos carnales o los sentimientos humanos. Tenemos que dejarnos llevar por el sentimiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede abrir una puerta. Nosotros podemos abrir la puerta, pero esa se puede cerrar. Pero cuando Dios dice algo, nadie la va a cerrar. Dios es un hombre de doble ánimo, un ser humano de doble ánimo. Lo que Él determina, tarde que temprano se cumple. Lo que debe tener que la palabra de Dios está siempre en la expectativa. Simplemente cuando oremos, vamos a tomar el heredad que Dios determinó. Mantener la esperanza y la fe, porque lo que Dios dijo un día se va a cumplir. Sigue orando y persistiendo, porque las cadenas se van a romper. No renuncie, no abandone, mantente tu llamado, mantente ferviente, porque tarde que temprano la mano se va a extender. Muchos de nosotros pensamos que la mano se ha cortado, muchos de nosotros pensamos que la fe ha menguado, muchos pensamos que la delincuencia está creciendo, mas Jesús dice en su palabra, el que obra fervientemente, le podrá venir todo, pero lo que nunca se le va a ir es la palabra que determiné sobre él. Porque Dios tiene un plan, un sueño, un propósito, un llamado. Consecuencia de orar, perdemos la visión. Consecuencia de no orar, somos presa fácil contra el enemigo. Consecuencia de orar, sentimos que no podemos. Consecuencia de orar, no atrae el mundo por completo. Consecuencia de orar, no queremos congregarnos, no queremos entrar en su presencia. Porque es difícil mantener un diálogo con Dios. Porque son cosas que son espirituales, no son visibles. Y nosotros por ende siempre nos gusta tener nuestra esperanza en las cosas que se ven. Nosotros siempre nos gusta ver la iniciativa para poder ejecutar y poder mantener la esperanza y decir por fin se va a ver el logro. Difícil ver donde nadie ve. Difícil creer en una tierra donde es estéril y donde han pasado miles de pesos y nadie ha producido. Difícil mantener la esperanza a pesar de que todo sea nulo. Es que lo importante de orar es esperar en Dios. Eso es lo difícil, orar y esperar en Dios. Pero Isaías dice un secreto en el capítulo 40, verso 29 al 31. Los jóvenes fatigan y se caen y los jóvenes se flaquean. Sin embargo, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza y levantarán alas como el águila. Lo que debe de que las consecuencias graves de no orar me permiten a mí o me invitan a yo ver el plan y el propósito de Dios. Pero cuando yo espero en su palabra, cuando yo espero en su presencia, dice que me levanta como una águila y me pone a ver visiones sobrenaturales. Que la gente en mi entorno puede decir, ay, la casa está en crisis, estamos en agosto. No, fluir, ¿quién dijo que vamos a poner piso? ¿Quién dijo que vamos a poner aire? ¿Quién dijo que no fluir? Mas sin embargo yo me levanto de la tierra y comienzo a mirar como águila. Y digo, el recurso está en la tierra, el recurso está en el cielo, la palabra de la tierra, la palabra de Dios, el Dios que mora en la altura, el que vive conmigo. Hay que mantener esperanza y la fe en el Dios que te llamó. Pero la consecuencia de orar, la consecuencia de no orar, y lo difícil de orar, lo difícil es ser permanente. Tener una permanencia en la oración
es lo difícil en nuestra vida. Mantener un llamado, una congregación, un ministerio, cualquier área que usted puede comprometer de lo que es la iglesia de Cristo, lo difícil es permanecer. Porque hay días donde tú quieres predicar, pero hay días donde no quieres el micrófono. Hay días donde tú tienes a la iglesia que quiere que te den parte, pero hay días que te toca cantar y prefieres sacar el micrófono. Hay días donde tú te sientes tan vacío, tan decepcionado, tan triste, pero tú dices, Señor, yo no quiero ir para la iglesia, mátame mejor, porque no quiero seguir viviendo. Entonces dentro de nuestra vida necesitamos aprender de la oración. Hoy ya el mundo carece de entendimiento y de resultados por falta de oración. Hoy ya carecemos de su gloria y de su presencia porque nos falta oración. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros debemos pregonar o dominar el espíritu que habita en nosotros, porque el espíritu conoce la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas por la cual trae consecuencias en orar es que nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Porque usted nos ha explicado, se ha explicado el hecho de por qué hay personas dentro del mundo que eran cristianos en algún momento, hoy en día están descarriados. La pregunta es ¿por qué? Porque el hecho de distinguir nunca ha conocido a Dios. Porque cuando yo conozco a una persona, sé realmente quién es. Y cuando yo conozco eso que la Biblia dice en Jeremías capítulo 9, verso 23, no será de sabio en su sabiduría, no será de valiente en su valentía, no será de rico en su riqueza. Alábense en esto más bien, en lo que deben de alabarse, en conocerme y entenderme. Qué difícil conocer a Dios y sobre todo entender su lenguaje. Usted ha entendido a Dios que Dios dice que para bendecirte y multiplicarte tiene que meterte en el desierto. ¿Alguna vez hemos entendido Dios que Dios dice que para abrirte puertas tiene que cerrarte? A veces nosotros no entendemos el lenguaje de Dios y a veces Dios tú perder un sueño y que no te va a abrir puertas, te voy a ensanchar, vas a predicar, vas a fluir, vas a crecer y recibe esa palabra, vas a crecer y en vez de crecer te va la gente, pero Señor, ¿qué pasó? Me dijiste que vas a abrir las puertas, pero en vez de abrirlas se cerraron, pero parece ser que Dios permite que se cierren puertas para Él abrir nuevas. Parece que Dios permite que las personas no creen en tu llamado para que Él diga, yo no me espero de la fuerza de los hombres, sino que yo dependo de mi fuerza. Soy el Todopoderoso, soy Yahweh, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso. Israel pretendía de que Dios dependía de ellos y se retiraron del desierto y dijeron, bueno Moisés, como no hay agua, entonces lo vamos a pedir nuevamente. Y Dios le dijo a Moisés, permíteme que yo mate a todo este pueblo y de aquí le dando una sopa. Espérate, no solamente yo Moisés y Sephora mi esposa, no te preocupes Moisés. Israel piensa que él depende de mí o que yo no dependo de él para hacer Dios. Pero te tengo una noticia, yo no espero Israel, Israel depende de mí. Y si yo te hago a ti, te levanto a ti y levanto una nación de ti. Yo quiero decirte que si tú te mantienes orando y velando, no juzgues tu hermano que cayó, no juzgues que se levantó, que se cayó. Me mantente enfocado en la fe y la esperanza, porque Dios te levantará como las águilas. No te enfoques en los errores, porque tú eres el próximo, eres el que va a predicar, el que va a salir, eres el próximo, tú eres el que Dios muy determinó. Tú eres pobre y no te orar. Elí y todos aquellos que quieren adorar y exaltar. Hay Samuel que sí van a orar, pero esas son consecuencias de orar al eterno Dios Todopoderoso. Porque oramos en su presencia. ¿Sabes por qué un filho no servían a Dios en el altar? Porque dice la palabra que no tenían conocimiento de Dios. No conocían su presencia, no conocían por qué, porque no tenían relación con el Padre. Es que nosotros necesitamos entender que el único medio por conocer a Dios se llama la oración, se llama la oración. Tú sabes que el error de la fornicación, del adulterio, del chisme, de cualquier cosa, no fue ese error, no fue el adulterio, no fue la fornicación, no fue la pornografía, no fue ese. ¿Sabes cuál fue el error? El error cuando dejaste de orar, ahí fue el error. Porque la consecuencia de orar de adulterio, fornicación e inmundicia, pero la consecuencia de orar trae vida, trae paz. Y yo no vine a criticarte que te caíste, no vine a levantar el que se cayó, no vine a traer una palabra y decir arrebata lo que Dios dijo, porque hoy te animo a que persiste la oración, hoy te animo a que sigas creyendo. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. No fue el error. El error fue que el día que
Ese fue el día donde cometiste el error. Pero yo vine a decirte que te prepares. Retráctate de tu error. Porque Dios tiene planes contigo. No se ha abrogado su palabra y su palabra es la vida de pie. ¿Sabe cuál es una de las señales que tenemos el Espíritu Santo? Cuando el día que dejamos ver nos sentimos mal. ¿Sabe cuál es una de las señales contundentes de que todavía tenemos comunión con Dios? Que el día que no venimos a la iglesia nos sentimos mal. Que el día que no oramos nos sentimos incómodos. ¿Y sabes cuál es la señal que el Espíritu Santo se fue? Cuando tú pasas un día de orar no sientes nada. Cuando tú vas a la iglesia te sientes igual. Prepárate porque el Espíritu Santo se está cayendo. Hay que tener comunicación con el Espíritu Santo de nuestra iglesia. No podemos distraernos por ningún motivo. El apóstol Pablo se mantente en la fe, en la esperanza, en la comunión, en la armonía. Y no que tiene que caerte por fuego. No tiene que venirte otra palabra. El apóstol Pablo de Timoteo parece que te está con todo esto. Parece que te falta esencia, te ven predicando, pero parece que te falta fuego. No te viene a traer fuego, te viene a decir que avive el fuego del rey de Dios que hay dentro de ti. Despiértalo, Jesús dijo que cree en mí. Ríe de agua, ríe por real. Ve su interior, el que cree, ora, lucha, recibe de Dios, dijo todo él. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo creo que Dios algo va a hacer contigo en esta mañana. Yo creo que Dios te está animando a que sigas buscando y creyendo. Lucas 18, pero cuando venga el Hijo de Dios, hallará en la tierra. ¿Sabe aquellos que están velando y esperan a Jesús? Aquellos que se mantienen orando, aquellos que se mantienen pertinentes. Es que no simplemente creer. ¿Sabe cómo podemos tener la fe en Cristo? Cuando oramos y nos rendimos a Él. Porque la oración de la esperanza de Cristo Jesús. Cuando oramos sentimos que estamos con Él. Es por eso que los científicos dicen, pero es la ley tecnológica. Es que todo el universo no necesita eso. Pero cuando tú oras, tú reconoces tu presencia. Y tu nombre es ciencia. No tengo letra. Pero lo único que sé cuando es en su presencia. Hay vida. Hay paz. Lo único que yo sé es que mi Dios está por encima de todo. Cuando yo oro, el infierno tiembla. Cuando oro, el infierno se estremece. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo creo que Dios está hablando a tu vida en esta mañana. Yo creo que Dios tiene un plan contigo. No sé si has caído. No sé si has rebalado. Lo que te quiero decir es que te mantenga en esperanza y que hoy te tomen la oración. Que te habitan en su presencia. Que hoy vuelvas a clamar a Él. Que nuevamente busques de Dios. Y esta viuda comenzó a clamar. Y lo más impresionante que Jesús nos enseña en estas parábolas es cuando dice, oye lo que Dios no es injusto. Damos a reflejar que cuando somos consistentes en la oración, aún el buen mundo hizo justicia, y dice cuánto más una justicia a Dios a su escogido, que claman a Él y noche. Es que es difícil mantener esperanza cuando oramos no responde. Es difícil mantener la fe en el día malo de la angustia cuando no tenemos fuerza. No todos somos inmunes al rechazo. Hay momentos por más ministerio, por más que eres evangelista, pastor, profeta, apóstol, por más que tenga 100 iglesias, por más que tenga la receta en hasta 2027, va a haber un día donde no tengas fuerza, va a haber un día donde te vas a sentir desanimado, va a haber un día donde vas a querer llamar a todas las personas y rechazar todas las ofertas. ¿Por qué? Porque viene el día malo, viene el día difícil, el día de la prueba, donde ahí están probando si realmente te puedes por emoción o te mueres por determinación. Pero ¿sabes lo más impresionante de eso? Que la Biblia dice en Romanos 8:28 que lo que ama a Dios prueba las cosas y ayuda a bien. Lo que debe entender que la maldición del diablo es la bendición para nuestra vida. La puerta cerrada es donde Dios más abre, y donde el día difícil se acerca, donde hay más oscuridad. La Biblia dice que donde sobreabunda la maldad, sobreabunda la gracia de Cristo Jesús. Donde abunda la miseria es donde va a preguntar la bendición de Dios. Prepárate, sigue orando y creyendo, porque Dios dijo, tengo un plan contigo. Ese hijo de Caleb va a volver, ese pueblo oriente va a encenderse nuevamente, ese altar se va a prender en esta mañana. No viene por Dios a decirte que te levantes, mantente orando. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios.
Hay que seguir creyendo en Dios. Hay que seguir orando en su presencia. Yo me iba a predicar esto. Yo dije, Dios, es una escuela dominical de enseñanza. A veces es la enseñanza que van a traer a mi pueblo. Que siga orando porque yo tengo planes con ellos. Que se mantengan permanentes como esta mujer. Que sigan orando porque el día difícil está a punto de terminar. Que se preparen porque viene el tiempo nuevo. Viene el tiempo donde Dios hará grandes cosas. Viene el tiempo nuevo, pero necesitamos orar. No podemos pretender que Dios bendiga y manifieste su voluntad cuando estamos desvinculados de su presencia, cuando estamos desenfocados de su voluntad, que estamos haciendo cosas que no le agradan. Eso es lo que necesitamos entender. La oración produce vida para nuestra vida. El no orar trae consecuencia emocional y espiritual también. El no orar no nos permite fluir. En pocas palabras, cuando no oramos, estamos enfermos. ¿Sabe qué significa la palabra enfermedad dentro de lo que son sus características? O dentro de lo que son sus sinónimos. Cuando tenemos una enfermedad, son limitaciones. Cuando tengo una enfermedad nos limita de hacer una cosa. Si estoy enfermo tal vez de los pulmones, no puedo correr. Si estoy enfermo tal vez del corazón, no puedo correr tampoco. Si estoy enfermo de los pulmones o tengo, no sé, cualquier enfermedad, diabetes, cualquier cosa, o sube la tensión, puedo comer mucho más rápido, cualquier cosa. Esas son limitaciones que nos oprimen por la falta de oración a Dios. Porque como un virus, una enfermedad. Entonces esta mujer nos enseña una parábola. Y nos enseña a la persistencia, a buscar, a creer, a seguir confiando en nuestro Dios. Hay algo que nos acusa todo el tiempo y se llama la conciencia. La conciencia es tan impresionante visualizar que nosotros, por el mismo deseo carnal, o el mismo Satanás nos seduce a hacer lo malo. Y cuando ejecutamos la acción, uno nos dice, hasta aquí llegaste. Mira, caíste. Mira, ¿cuánto Dios te va a devolver? Y tú te sientes emocional y al mismo tiempo te sientes aislado de las demás personas. Porque tú sientes como un rechazo y comienza el acto de la conciencia. Es por eso que muchas personas se suicidan, se matan. ¿Por qué? Porque el acto de conciencia, su reconocimiento en su conciencia, por el acto de lectura, es comienza a decir, no, hasta aquí llegué, yo prefiero morirme, jamás voy a crecer, jamás voy a avanzar. Y así está el pueblo de Israel en su fracaso, en su derrota. ¿Por qué? Porque no tenía comunicación con el Espíritu Santo. Isaías tuvo que venir a decir en el capítulo 43, versículo 18, vosotros pensáis que Dios no hará nada, pero sí, viene un tiempo nuevo. No lo conocéis, abriré camino en el desierto y río en la soledad. Y sabe la palabra más importante que le digo, no me acordé de las cosas viejas, ni traía de nuevo las cosas pasadas, porque hago aquí yo Dios Jehová, cosas nuevas. Según el Corintios capítulo 5, verso 17, de todo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasado, aquí todas son hechas nuevas. Yo quería decirte que te preocupes por el enfoque que Dios tiene para ti. No te preocupes ni te enfoques en el fracaso 2022, que caíste, que menguaste, que hasta aquí llegaste. Nosotros siempre vivimos en clave de fracaso y decimos, mira, fracasé, me hundí, cómo sigo avanzando. Esas son consecuencias de no orar, porque cuando oramos no persistimos en la fe y la esperanza, pero cuando oramos decimos que me caiga 10 veces lo que iré intentando, seguiré trabajando y buscando. Mira, mientras más horas, más se va para el mundo. Mientras más horas, más cadenas hay en este lugar, en este caserío. Mientras más horas mi familia no llega, yo seguiré creyendo y confiando, porque la Biblia me dice a mí que en la oración hay poder, en la oración hay vida, en la oración hay paz. Satanás le tiene miedo a persona simplemente con la Biblia, le tiene miedo a la persona que aplica la Biblia en su vida. Es por lo que la Biblia dice en Juan 1:1, en el principio del verbo, el verbo se comió y el verbo se hizo carne. No solamente el Dios está aquí, sino que Dios dice en su palabra, pero me revela en tu vida. Eso es el verbo caminante, por donde tú camines, yo camino contigo. Cuando oramos, mantenemos la esperanza. Cuando oramos, reactivamos lo que Dios dijo sobre nosotros. Porque oramos. Cuando oramos, sentimos tantas cosas y no podemos controlar nuestros sentimientos, y nosotros necesitamos orar y buscar a Dios. Necesitamos controlar nuestros desánimos, nuestra soledad.
necesitamos seguir creyendo en su presencia. En su presencia, espíritu de gozo. En la oración nos encontramos con Dios. No podemos pretender servir a Dios sin una vida de oración. No podemos pretender hacer la voluntad de Dios en nuestra vida si no nos mantenemos orando. La oración es tan poderosa que la Biblia dice que Pedro estaba encarcelado y había un grupo de personas que estaban clamando y el ángel fue y retrató a Pedro. Y cuando llegó, tocó la puerta de la iglesia, de la casa, estaban orando. La persona, la mujer que salió a recibirlo, escuchó la voz de Pedro. Y no entendía ni creía que era Pedro que estaba liberándose. Y una pregunta más interesante, están clamando porque Pedro salga. Y cuando Pedro llega, se sorprende, lo que estaban clamando con la fe firme. Porque si estuvieras orando, como dice Cristo, orar, no es como si lo fueras a recibir, sino como que ya lo recibiste. Entonces, el que da a entender que si esta persona estaba orando y no tuvieron una fe de decir, ay, viene Pedro, pues es lógico, está orando. Si nosotros mantenemos la fe y la esperanza, podremos ver el resultado que nosotros queremos. Nosotros a veces no explicamos el por qué, el cómo, el cuándo, el por qué vienen tantas cosas a nuestra vida. Y nosotros descuidamos el área de la búsqueda de Dios. Gloria a Dios por todos los recursos que puedan haber, pero tu oración no es jugable, tu oración no es negociable. Tu vida íntima con Dios no se puede negociar, porque cuando Dios determina algo sobre nosotros, Satanás no está jugando y está persistiendo para nosotros poder derribarnos. Y nos sentimos sin fuerza cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios. Nos sentimos sin esperanza en ciertas ocasiones, por el hecho que digo, bueno Señor, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué hago? Jesús se mantenía orando, porque Jesús sabe que la oración era el desahogo con Dios. La Biblia dice en Lucas capítulo 5, versos 16 y 17, 15 y 16, dice, y venía mucha multitud de ahí para